Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta conferencia alrededor de la exposición de la Sin Sombrero. Bueno, me presento, yo soy Tania Balló, comisaria de la exposición y directora del proyecto de la Sin Sombrero. Y como os decía, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde, en la que con esta conferencia sobre el exilio clausuramos el ciclo de charlas, conferencias, mesas que han ido sucediendo durante estas semanas alrededor de la exposición de la Sin Sombrero. Para mí es un placer hoy presentaros a José B. Martínez. Como yo soy capaz de hacer una exposición, pero soy incapaz de preparar una presentación adecuada a la gente que presenta, tengo estos vacíos, pero además es que como José B. y yo somos muy amigas, pues claro, para mí es José B., uno de mis referentes, una de las personas que más me ha ayudado en todo este proyecto, sobre todo en la última fase, cuando he trabajado más en el exilio, por lo cual pensaba en mi estado siempre como de venir y decir, os presento a José B., mi amiga, un referente y ahora para adelante, ¿no? He visto que no, que tiene que ser un poco más formal, así que voy a leer el porqué considero que es una de las mayores expertas y, como os digo, uno de los referentes sobre el exilio, ¿no? Es profesora de la Universidad del País Vasco, ha sido profesora titular de Literatura Española y Crítica Literaria en la Universidad Estatal de California. Ha impartido cursos de crítica literaria en el programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México, en la Universidad de Miami y en la Universidad de California y San Diego. Ahí se doctoró en literatura hispánica en 1995. Ha recibido numerosas becas de investigación de universidades americanas, así como del Ministerio de Cultura de España. Algunas publicaciones suyas son Margarita Nelken, Las intelectuales de la Segunda República al exilio, Exiliadas, un libro fundamental, por cierto, Ciudad Final, Poscolonialidades latinoamericanas y colonialismos ibéricos, y Las Santas Rojas, Sexualidad y Poder en la Segunda República. Bueno, tiene mucho más, pero me ha pedido que sea breve y yo se lo agradezco. Así que te doy paso, querida, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tania, muchas gracias a todas y todos por estar aquí y por venir a escuchar esta conferencia y a participar en el debate que espero haya después, ¿no? Como el título indica, el exilio como experiencia vital y creadora. Sí, Tania se puso en contacto conmigo ya hace tiempo para precisamente trabajar y colaborar en estos temas. Un tema en el que empecé a trabajar en la Universidad de California, donde hacía el doctorado precisamente con un exiliado, con Carlos Blanco Aguinaga y con Susan Kirkpatrick, y entonces decidí estudiar las exiliadas, ¿no? No ya el exilio, los exiliados o los poetas del exilio, sino es la categoría género-exilio, lo cual me llevó por una parte a hacer una investigación tanto sociológica como literaria, como histórica, puesto que era recobrar gente, nombres, vidas, obras que estaban fragmentadas, perdidas, ocultadas y en diferentes archivos dispersos, como bien sabe Tania, por todo un continente, ¿no? Y también a la vez preguntarme las causas de por qué eso estaba así y cuáles eran las consecuencias, ¿no? Sobre todo en el aspecto de que es en el modo género donde se entiende mejor este silenciamiento, la fragmentación, la dispersión y el ocultamiento de las obras. Estas mujeres a las que traté de reconstruir la vida y las obras habían tenido, claro, una experiencia previa al exilio en la nación que estos días se habrá estudiado pormenorizadamente aquí, ¿no? Con estas instituciones, estos espacios como la residencia de señoritas
o como el Lyceum Club, que están ahí representados y que de alguna forma componían estos lugares donde las mujeres podían alcanzar otras fórmulas de saber y tener acceso también al conocimiento. Un conocimiento que era diferente al conocimiento disciplinario, pero que era a la vez un conocimiento que les otorgaba un espacio en la esfera pública, ¿no? Tanto la residencia, como el liceo, como la casa de Gabriela Mistral, como sitios donde estas mujeres se encontraban, se unían y donde formaban unos círculos de amistad y que podríamos llamar comunidad más que colectividad, ¿no? Comunidad porque compartían rasgos y búsqueda y es un estilo de vida que estaba también distanciado de lo que era el llamamiento heteropatriarcal y homosocial del momento histórico, ¿no? Y este modo de vida tenía que ver también con este tipo de subculturas donde no todo era ni blanco ni negro, ¿no? Donde había mujeres que a veces decimos estaban en un lado, estaban en otro, fluctuaban, ¿no? Un tipo de subculturas que también compartían, como digo, un modo de vida, una ideología distante de la ideología estipulada, formativa y normativa, y también compartían rasgos estéticos y aparte de los modos de conducta, signos exteriores que no son baladíes, como por ejemplo la sin sombrero, ¿no? Que por ello da nombre al juego, ¿no? El que hemos establecido de recuperación de su memoria. Y en estas oportunidades vitales que tuvieron estas mujeres, estas comunidades que crearon, estas subculturas, precisamente fue en la Segunda República donde se puede hablar de su mayor esplendor, ¿no? Del florecimiento, sobre todo, de este acceso a la cátedra, de acceso al foro, de acceso a la plaza, ¿no? De acceso a la palabra. Y recuerdo la carta que escribe una profesora de Smith College diciendo: estoy aquí con María de Maeztu, estoy con Victoria Kent y con Victoria Ocampo, la argentina, y decía, estas mujeres sobrepasan a los radicales, el amor libre y el comunismo está a la vuelta de la esquina. Esto lo escribía en 1931, ¿no? Como se habrá comentado por aquí, ¿no? Y precisamente en 1931, cuando comienza la Segunda República, es cuando el régimen permite la feminización del discurso y el acceso de la mujer a la política. Y todas estas mujeres, después, como sabemos, esta feminización, desgraciadamente con la guerra civil, todavía se acentuó más, porque ya los espacios públicos y privados como que se borran, ¿no? en un tiempo de batalla. Y fueron estas mujeres las que luego saldrían, en su inmensa mayoría, a un exilio sin retorno, a un exilio apenas con dolorosos retornos, a un silenciamiento o insidio dentro de la nación, un exilio interior, o también a un sexilio, ¿no? A un exilio que no era solo por motivos políticos, sino por motivos sexuales. Y entonces mi área de trabajo competía un poco todo este aspecto que vengo hablando de lo que es lo anterior y después todo lo que fue la trayectoria vital de ellas en diversos países, pero sobre todo en Latinoamérica y más concretamente en México. No sé si continúo y sí, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué quieres que te diga? No sé si querían hacer alguna pregunta ahora o simplemente... pero eso lo dices tú, si quieres que intervenga mientras tanto. Esto es un foro abierto, desde luego, por supuesto, en cualquier momento. Y levantar la mano. Mira, me gusta empezar también con esta frase de Judith Butler, ¿no? Que ahora está súper
líder de la teoría de género y tal, esto ya es del 94, pero es cuando ella saca su famosa teoría de la performatividad y cómo el género se hace, etcétera, etcétera, que fue esta revolución académica y feminista que supuso, pues eso, las postrimerías del siglo XX, ¿verdad? Y también está esta de Simone de Beauvoir en el 45, donde habla, la teórica francesa, habla precisamente de no se nace mujer, la famosa frase, sino una llega a serlo, ¿verdad? Hablando también de esta desnaturalización del género y de las atribuciones femeninas que no son sino culturales, ¿no? Como bien habían demostrado las mujeres españolas a las que me refería, sobre todo, por ejemplo, Margarita Nelken en 1919 ya lo explicita, cierto que no es posible decir de antemano cuáles son las condiciones naturales de un ser revestido casi en absoluto de prejuicios y reglas de conducta arbitrarios. Lo impuesto es siempre postizo, pero la imposición metódica durante siglos y siglos, tradiciones y tradiciones, llega en ciertos casos no solo a presentarse con apariencia de realidad, sino también a tomar apariencia de segunda naturaleza. Es decir, que, como he hablado alguna vez con Tania, deberíamos y tenemos que buscar nuestras propias genealogías feministas, nuestras propias ancestras, nuestras antecesoras, ¿no? Que bueno, fueron silenciadas, invisibilizadas, pero que ahora, frente a todas estas teóricas que tanto nos mueven, es un deber y un placer encontrarse a una misma y encontrar el futuro precisamente en nuestro pasado, ¿no? Y traer el pasado al presente, como hace esta exposición, es también un paso muy adelante en cuanto a procurarnos una mejor vida para todas, ¿no? Y a seguir en la lucha. Aquí esta foto, bueno, tengo algunas fotografías así para un poco para dar pie para hablar sobre las protagonistas. Aquí están Nelken y Kent en las Cortes en el 31, cuando son elegidas diputadas, y esta es la familia de Nelken, y esta es Nelken en el frente. Margarita Nelken, ¿verdad?, es una de las personas que mayor desclasamiento sufrió al dejar la nación, precisamente porque, siendo una persona de clase alta y altamente educada, el tener que trabajar de alguna manera, de forma precaria, en el exilio que partió con las mujeres de su familia en México, obviamente le supuso una dura tarea diaria de supervivencia. Máxime cuando fue también expulsada del Partido Comunista. En el exilio, claro, los exiliados estaban en las órbitas de su partido, de sus diferentes partidos, y las conexiones que estos partidos tenían en los diferentes espacios eran precisamente los que les procuraba el bienestar, las labores, las finanzas, es decir, las redes que establecían el Partido Comunista, los sindicatos anarquistas, el Partido Socialista en Francia, en Inglaterra, en México, ¿no? Como sabemos, era lo que precisamente les proporcionaba la supervivencia a sus miembros. Cuando ella es expulsada del Partido Comunista, precisamente por oponerse a las directrices de Pasionaria, se queda sin la cobertura de este partido y sin la cobertura de medio México, porque México era un país muy vinculado al comunismo. Tenemos que tener en cuenta que la Revolución Mexicana fue en el 1910, y la rusa había sido en el 12, o sea que vamos, que andaban como parejas, ¿no? Y como digo, el devenir de Margarita Nelken, precisamente la autora de esos párrafos
feministas fue un devenir quizás más peliagudo y más tensionado y más difícil que el que tuvieron otras muchas exiliadas. Todas las exiliadas sufrieron un desclasamiento. Y sufrieron un desclasamiento pues porque ellas dos, por ejemplo, que habían sido diputadas, u otras que eran maestras o que eran farmacéuticas o que eran enfermeras, llegar a México, por ejemplo, sin ningún suelo patrio en el que sustentarse, pues obviamente les impuso en primera instancia el tener que trabajar para sobrevivir, el tener que trabajar fuera de casa o el tener que mantener a la familia, ¿no? Eso es lo que supone. Como he dicho alguna vez, las palabras de este exiliado que recoge Enriqueta Tuñón, que es: mi mujer, yo decido si España entra en la ONU y mi mujer decide lo que se come en casa, ¿no? Esta era la visión del exiliado, también un poco desubicada, ¿no? Porque él obviamente no decidió si España entraba o no a la ONU, pero su mujer sí decidía y tenía que decidir cotidianamente lo que se comía en casa y lo tenía que procurar además. Por ello, la situación de la mujer la vemos como creó esa infraestructura, esa base, ¿no? Para que las familias subsistieran, para que los hombres se pudiesen dedicar a esa impetuosa causa, ¿no? Que les absorbía la vida, y aunque ellas tenían unas condiciones políticas también fuertes y una ideología constatable, sin embargo, no voy a emplear la palabra se sacrificaba, pero sí, ¿no? por la atención al hogar y todo esto. Bueno, como decía Nada Carreño, me pasé la vida sirviendo a los otros, ¿no? ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a trabajar si estaba olvidada de mí misma? No es que en el exilio las circunstancias fueran más represivas que en la nación, eso por supuesto que la nación española, ni mucho menos, ¿no? Pero las condiciones vitales sí que exigían pues unas reacciones frente al presente que vivían. Por otra parte, también la república a la que nos hemos referido era una república de intelectuales, ¿no? Y esta república de intelectuales había hecho que ellos, los intelectuales laicos, reemplazaran a la aristocracia militar, reemplazaran al clero, ¿no? En las órbitas de poder. Y cuando los intelectuales salieron al exilio, identificaron a este, ¿no? Y ellos se identificaron con la república. No todos eran intelectuales, por supuesto, pero el número de intelectuales era suficientemente numeroso como para establecer un sello, ¿no? Y el sello se estableció en que es impresionante el número de editoriales que se crearon, de revistas que salieron, de libros que se publicaron, nada más salir al exilio. Por ello también, bueno, en 1940, que fue Silvia Mistral, uno de los primeros libros, ya estaban publicando, ya estaban creando editoriales. Y eso es interesante porque todas estas revistas, todos estos archivos históricos en el exilio, los ateneos, todos estos boletines de exiliados, toda la prensa que se tejieron un suelo patrio, ¿no? Que sustituyó a la nación perdida. Era un espacio sin espacio, ¿no? Geográficamente no había espacio, habían sido expulsados del tiempo, de la historia y del lugar, ¿no? Y sin embargo, precisamente la literatura, bueno, yo digo la literatura porque es más lo mío, pero toda esta cultura tejió un suelo de una nación imaginaria e imaginada, ¿no? Fuera precisamente de lo que era la nación española. Y dentro de esa nación imaginada, los intelectuales, claro, como digo, no todos eran intelectuales, pero sí que llevaron la batuta en esta lid, ¿no? Y se creó también una comunidad que se nutría
a sí misma de la causa perdida y se dedicaban a la causa en todo su vigor, tanto intelectual y sobre todo intelectual y vital, porque se creía que la nación todavía era conquistable, ¿no? El exilio no iba a ser definitivo, era una etapa más de la guerra, etcétera, etcétera. Y por ello la dedicación a la causa era exclusiva. También las mujeres, aunque se dedicaron como digo, al terreno de lo que exigía la coyuntura, también escribieron con relación a la causa. Y escribieron con relación a la causa porque, como digo, era parte de esa lucha que tenía que continuar y que era su razón de ser y su razón de estar y de estado en ese momento, ¿no? Entonces, escribieron sobre todo contando con la memoria sobre lo perdido, sobre la vida vivida en torno a la política y en torno a la nación, y demostrando y haciendo visible también su experiencia personal en el recorrido. O sea, su literatura fue política, testimonial y ideológica, y sobre todo también terapéutica. Por una parte, no era solo dar cuenta de la hora, que era lo que decía Max Sau, ¿no? Hay que escribir y sacar y participar porque hay que dar cuenta de la hora. Pero no solo era dar cuenta de la hora, era también darse una cuenta, o sea, enterarse también de lo que había pasado, procesar lo que había vivido y también inocular la hora, ¿no? Que los demás sufran y se enteren, y vivan y experimenten lo que yo he pasado, lo que yo he sufrido, lo que yo he vivido. Entonces la literatura tuvo aquí muchos papeles que cumplir, ¿no? Y Margarita Nelken sí se dedicó a la literatura, se dedicó a la crítica de arte, pero como digo, estaba vetada del Partido Comunista y, por ejemplo, tendencias tan importantes en pintura como el muralismo, impresionante en México, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, ¿no? Los grandes maestros que eran comunistas, pues ella está vetada en esa parte tan central de lo que era el arte en México, ¿no? Y se dedicó precisamente a apoyar a nuevos pintores y nuevas luces sobre las vanguardias y el geometrismo abstracto y sobre gente que luego tendría renombre, ¿no? Pero como digo, en su etapa exílica quedó vetada una de sus principales formas de vida y formas de conocimiento, ¿no? Que era precisamente la crítica artística. Aquí está al fondo, en una reunión precisamente con Dolores Ibarruri, que es quien tiene la palabra ahí. Como dice algún crítico, ¿no? Ella dejó el Partido Socialista y entró en el comunista al inicio de la Guerra Civil, pero claro, le parecía que por sus dotes y sus conocimientos y su personalidad y su potencial iba a tener un lugar dentro del Partido Comunista, pero ese lugar ya estaba tomado por Pasionaria y no se iba a permitir que ella tomase puesto alguno, ¿no? Y además Pasionaria tenía una forma de llegar al pueblo y de relacionarse con el pueblo que, por muy intelectual que fuese Margarita Nelken, no tenía, como decía Montseny, no tenía las habilidades, no tenía esa capacidad de empatía y transmisión que tenía la Pasionaria. O se le fomentaba a Pasionaria en ese aspecto, un poco oscureciendo a la otra, a la Nelken, ¿no? Que interesaba menos porque era más ingobernable. La Nelken era problemática y no se dejaba ningunear ni en ese partido ni en ninguno, y eso tampoco gustaba a los hombres. Azaña decía la odio, que se meta a crítica literaria, que deje la política, pero ¿a quién se le ocurre a esta mujer meterse
Aquí ya es una foto ya muy mayor en México, interviniendo en una conferencia, y aquí con Siqueiros ya había vuelto a las amistades con los comunistas, también en México. Isabel Oyarzábal, también republicana. Ella escribió sus memorias, las escribió en inglés porque se lo pedían de las editoriales norteamericanas. Y su obra se escribió en inglés y estuvo sin traducir hasta hace muy poco tiempo. Ella fue embajadora también. Y el asunto con Oyarzábal es que me gustaba también preguntar para quién escriben o para quién, por ejemplo, en el caso de escritoras, para quién escriben estas mujeres. En España no se les iba a leer. En el exilio, en México o en Latinoamérica, donde fuese, no iban a interesar. Y ella, por ejemplo, incluso escribe en otro idioma. ¿Sobre dónde encaja también la producción del exilio? Mada Carreño, a ella la entrevisté en México. Aquí estamos en el Ateneo de México. Y ella, pues sí, me recibió en su casa, en Tasqueña, ya pues eso, con una mujer como cultivada, educada, lejos de cualquier intención política, incluso religiosa era ahora. Y había sido reportera comunista en el frente de guerra, ¿no? También ella había salido al exilio muy joven, y su libro Los Diablos Sueltos pues lo publicó ella en el 75, o sea, son unas memorias sobre la guerra de España escritas pues 40 años después, y lo que le permite también tener una perspectiva sobre el pasado y dar una lectura. Silvia Mistral con Éxodo. También de Silvia Mistral, lo recuerdo, lo he contado alguna vez, pero bueno, cómo les conocí a ella y a su marido. Me acuerdo que en el Ateneo de México, donde tenía la foto anterior con Carreño, que siempre pues iba gente ya de cierta edad y viejos exiliados, y de hecho el salón de actos se preside con un gran cuadro de Antonio Machado, o sea que está todo en ese tono, ¿no? Y un día llegué y estaba todo lleno de punkis, con crestas, con toda la parafernalia, todo chavalería, y digo, ¿qué pasa aquí? Y dije, no, es que era una conferencia Silvia Mistral y Mestre, su marido, y habla sobre Montseny. Y estos viejos anarquistas, Silvia Mistral y su marido, tenían en México una biblioteca, un proyecto social que todavía está, el proyecto social Reconstruir, que era la secuencia de lo que habían comenzado a tener aquí previo a la Guerra Civil en Barcelona, ¿no? Una casa anarquista para las juventudes anarquistas, y fui a visitarlos en México, y sí, tenían un edificio que podríamos decir que era un gasteche o una casa ocupa, pero no, era una gran biblioteca con salas donde ensayaban y donde estos jóvenes vivían prácticamente. Y también, repito, que me chocó y me llamó la atención el cuidado y la atención que mostraban estos jóvenes con estos dos exiliados, con Silvia Mistral y con su marido Mestres, Eduardo Ricardo. El afecto, el placer que se veía en estar con ellos, con estos dos viejos anarquistas, ¿no? Que no sé qué suerte hubiesen corrido en España, fatal, pero de todas formas... Y además, no sé ni si ya tan mayores aquí hubiesen tenido la proyección y la audiencia que tenían en México. Sí.
Y este además fue el primer libro del exilio, de Ediciones Minerva, que fundaron con Ricardo y ella en México, y es en 1940, o sea, nada más llegar. Aquí está Chopitea, con quien también estuve entrevistando, a quien también entrevisté en su casa en México, y que era esto lo he escrito también en Exiliadas, en la colonia Doctores, que es una colonia de clase obrera, y tenía un pequeño apartamento con 2 habitaciones y una alquilaba a alguien que vivía ahí, a un señor que vivía con ella para llegar a fin de mes ella, y me recibió toda peluqueada y toda guapa, y me preparó un café y sus libros, y sí, como también he dicho alguna vez, daba la impresión de que había estado 40 años esperando de que alguien de España llegase a interesarse por ella, ¿no? Por cómo me recibió. O sea, realmente estaba esperando que no se le olvidase más. Y ahora, pues, menos mal también que se le está recuperando y que se vuelve a publicar algunos de sus libros. Ahora publicó con Renacimiento una obra de teatro suya y también sola. Y así, hombre, La Isla Pez, esto es un poco que hablé hace poco sobre Zenobia. Y sí, la obra de Zenobia fue, le dieron el Nobel, ¿no? por construir a Juan Ramón, es decir, por ser el suelo de Juan Ramón y la isla donde Juan Ramón pudo estar y ser el poeta que quiso ser. Y Zenobia se hizo transparente, se hizo La Isla Pez. Era un poco esto de Isla Pez, es porque estaba hablando con Laura Restrepo, la escritora colombiana, y ella me decía que el exilio es una isla. Y entonces estábamos hablando sobre si el exilio es una isla o no. Estaba con Laura y a la vez tenía yo que hablar de Zenobia, y dije, Zenobia es como una isla pez, ¿no? Que esto también me gusta porque tiene que ver con América y tiene que ver como los conquistadores y como cuando el nefasto descubrimiento llamaron y se imaginaron que las islas llevaron allá todos los mitos tenidos en el medievo y en la antigüedad sobre los límites de Europa, ¿no? Y allá llevaron la isla de San Brandán y la convirtieron en el manatí con el cacique en el lomo, ¿no? Entonces estas islas pez que se iban moviendo, en la isla de San Brandán se celebraba misa, aquí que está donde las Islas Canarias, también conquistadas entonces, y por eso me gustaba esta imagen para hablar de Zenobia Camprubí, que ella fue la isla pez en la que Ramón pudo ser, ¿no? Y también para hacer breve ya el repaso, Victoria Kent, que como sabéis fue directora de prisiones aquí en la República y todo esto, y salió del exilio. Ella tuvo la gran suerte de encontrar a la pareja de su vida, a Luisa Crane, en Nueva York, y Luisa era hija del director de la fábrica de papel moneda en Estados Unidos, el hombre que hacía los dólares. Y entonces ese bienestar se procuró también para las revistas del exilio, para la causa exílica, ayudó a los exiliados, ayudó a los republicanos y socialistas que estaban, por ejemplo, con Ibérica, para la revista Ibérica, para Gálvez, por ejemplo, con el asunto del desaparecido Gálvez, también ella puso todo el interés del mundo. En fin, que promovió foros, promovió ayudas y redes, desde que vivió en Nueva York con su compañera Luisa Crane. Hay varios estudios sobre ellos, y el primero de Mangini, que también Mangini la conoció personalmente. Y su familia también en Sevilla, le tienen gran afecto a la tía, a la que iban a ver a Hendaya cada año porque no regresaba a España, ¿no? Y se reunían con ella en Hendaya, que venía desde la Quinta Avenida de Nueva York.
esta es Victoria Connecticut, ya pues eso, en la vejez, y que solo hablaba bien inglés cuando hablaba de España, dicen. Si no, siempre andaba ahí como peleando con la lengua anglosajona. Y bueno, este sería un breve repaso. Creo que nos tenemos bien. Hay tiempo, pero no sé si queréis ir preguntando o... No, yo no veo mucho, pero no sé si hay alguna pregunta. No, porque yo tengo muchas veces. Pero si alguna de vosotras no, vale. Muchas gracias, José y Tania. Ha sido maravilloso escucharos. Yo quería poner aquí el nombre de María Luisa Lío. Vengo desde Pamplona porque creo que estamos intentando hacer en Navarra una labor de recuperación de su persona. Ni siquiera tiene una calle en la ciudad. Y creo que a María Luisa hay que nombrarla en el sentido de la experiencia del retorno. Porque Tiempo de llorar de María Luisa Lío viene desde su experiencia del retorno. Entonces me gustaría, José, que nos pudieras decir cómo ves la inspiración en el retorno de la exiliada, en ese doble retorno, porque luego tiene que volver a México debido a la mesura que había en la Pamplona de los años 60, con un hijo de 5 o 6 años en la mano, que ahora es editor, Diego García Lío, y que también queremos tenerle en Navarra. Sobre todo, gracias por dar vida a todas ellas, y espero tus comentarios sobre la experiencia del retorno de esta exiliada maravillosa y querida María Luisa Lío. Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, María Luisa Lío. Hace un par de años me invitaron para leer algo de alguna para leer algo de alguna escritora, porque era el día de las escritoras y tal. Y elegí El tiempo de llorar de María Luisa Lío. Sí, a María Luisa Lío la conocí en México y viví con ella un tiempo, y era una mujer elegantísima. Bueno, la conocerás, era elegante y muy triste, absolutamente triste, encerrada en su casa de la colonia Roma, hablando mucho de su hijo, de Diego, que tenía el Equilibrista. El Equilibrista es la editorial y además es la editorial que tiene con el hijo de Gabo, de García Márquez. Y García Márquez le dedica 100 años de soledad a María Luisa Lío. Y me pareció que eso, era una persona elegante, y elegante también en sus ideas. Era una aristócrata. Es una aristócrata así como parecía que se le trabase una espada a estos. Pero me acuerdo de una frase que me dijo, que es: todo lo que hemos hecho, ¿para qué? Todo lo que hemos hecho, ¿para qué? O sea, no entendía en su vejez cuál había sido la función del exilio, si le había tenido todo el sufrimiento, toda la lucha, todo el sacrificio. Claro, ella tenía una posición súper acomodadísima en Pamplona, era marquesa de Lío, o sea, la familia eran marqueses de Lío, ¿no? Entonces, y juez, era su padre, en fin, renunciar a todo, tener que salir, no mal vivió, por supuesto, en México, pero es quitarse muchos privilegios y tener que adaptarse a una vida fuera de su vida, y luego el retorno, claro, a una Pamplona de los años 60, pues fue penoso. Me encanta el libro de María Luisa Lío. Yo también, si queréis contar conmigo, yo participo, porque sí, es un personaje. Y además me acuerdo que cuando me invitaron para eso, yo dije: yo leo a María Luisa Lío, ¿y quién es esta? Y tal, no sé qué. O sea, que sí, si no, hay que recuperar a María Luisa Lío, sí. Bueno, tienen sobre todo el documental en la ocupación, que sí sea... Es una peli, es la primera ficción, documental ficción hecha en el exilio. Sí, y realmente es desgarrador, es una película
película además como performática a la vez, ¿no? Porque es exactamente eso, ¿no? Es un lugar vacío, ¿no? Donde, si no la habéis visto, está en YouTube, os recomiendo que la veáis. Es una joya del cine español, porque, como os digo, es la primera película hecha en el exilio por bueno, el que era su compañero y director de la película, era el hermano de García Scott, ¿no? Y es una película realmente como fantasmal. Aquí en la exposición tenemos la visa, ¿no? Bueno, la carnet de migración de ella, pero están ella y la madre, ¿no? En un mismo carnet. Estoy de acuerdo, es muy interesante. Sí, pero además también cuando digo la elegancia de María Luisa Lío, no sé, es como la nobleza, o sea, el estilo que tiene, ¿no? Y el saber ponerse en un sitio que no le convenía, pero que por convicción lo decidió, ¿no? Y entonces eso es de valorar también, sí. Sí, la parte era bellísima. Vale, no, yo sí que, bueno, no sé si son preguntas o reflexiones que me gustaría que hicieras. Hemos hablado muchas veces de ese espacio que tú antes comentabas sobre, antes has hecho referencia y creo que es muy interesante, ¿no? A veces cuando hablamos del exilio, hablamos de ese lugar que como sociedad nos queda como muy lejana, ¿no? O sea, es como si no perteneciera a nuestra cultura, no perteneciera a nuestro legado cultural, artístico, casi también social, y en ese como casi años y años de pensar que ese era un espacio que no nos interpelaba, las mujeres han sido las grandes damnificadas, ¿no? Porque si era difícil recuperarles a ellos, pues ellas acaban ya por ser absolutamente invisibilizadas. Y me gustaría que reflexionaras en cuáles son los mecanismos de recuperación, ya no solamente del legado de ellas, que por descontado, sino también del legado de todo ese espacio que es el exilio, que, como tú bien dices, es la genuina nación, ¿no? Que me encanta eso. Sí, bueno, ellos creían que era la genuina nación, sobre todo a nivel internacional es cierto, ellos eran la nación, los otros eran unos golpistas. Pero claro, esta nación no tuvo mayor trayectoria internacional como esperaban ellos y se acabó totalmente movida, o sea, totalmente apartada en el proceso de transición, ¿no? En el proceso de transición ya se hizo la asimilación que se tuvo que hacer y el recabo que se tuvo que hacer con el exilio, y la mayoría del exilio quedó fuera, ¿no? Hubo alguna vuelta simbólica, pero todavía no se ha traído ahí ese fragmento de historia y ese fragmento de suelo a la nación. Y también quedaba, por ejemplo, si estamos en la historia literaria o en la historia historia o en cualquier proceso que haga un recorrido de la España contemporánea, ahí queda como un silencio, como una fracción, como un fragmento desligado, o también donde se ponían, por ejemplo, los autores o autoras del exilio. ¿Y cómo se recuperan? Yo creo, bueno, pues que ya, o sea, la sombra del franquismo es larga, o sea, no fueron 40 años de franquismo, 40 años de franquismo, pero claro, para cuando se generen generaciones que puedan ser educadas pasando ese hueco, ese agujero negro, ese vacío que generaciones quedaron por formarse, porque es lo que vemos, está Judith Butler, está la Simone de Beauvoir en el 45 hablando así, y aquí estaban en el 19.
Pero claro, después de 40 años de silenciamiento, crear generaciones que puedan volver a pensar y que puedan tener un aparato crítico y que puedan tener marcos teóricos en los que apoyarse y que generar y crear es difícil, ¿eh? Es difícil. ¿Hay algo? ¿No? Sí, yo. Claro, es un privilegio, yo digo. No, hay una cosa también muy interesante que supongo que tú también te has encontrado, que es que llega un momento, yo me encontré por ejemplo con Concha Méndez, en Champurcín, sí, llega un momento en el exilio que ellas empiezan a tener un gesto como de rechazo, ¿no? de todo aquello perdido, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la nieta de Concha Méndez decía, ¿no? Sí, llegó un momento en que mi abuela sí no hablaba bien de la República, Ernestina Champurcín, pero no era una cuestión de no hablar bien, sino que era como un gesto de protección hacia aquello perdido, ¿no? No sé si eso también, por ejemplo, Cecilia G. de Iriarte cuando vuelve, ¿no? En esa maravillosa, por cierto, soy muy fan de esa correspondencia, es una correspondencia muy difícil de encontrar, digo porque aquí se tiene que reeditar, y aquí está el responsable de esa reedición, que es la correspondencia entre Cecilia G. de Iriarte y Silvia Mistral, ¿no? Dos amigas que se conocen en el exilio, sí, pero además se entiende perfectamente que es amistad, ¿no? Porque son dos mujeres que vienen casi del mismo marco ideológico, y entonces es una correspondencia donde ellas que se hacen muy amigas. Llega el momento que en el 62, creo es, que Cecilia G. de Iriarte decide regresar a Tolosa, a su Tolosa natal, y ahí empieza una correspondencia entre la amiga que aún se mantiene en el exilio y la retornada, pero que aún así se siente también exiliada dentro del propio territorio, ¿no? Es una correspondencia maravillosa donde ellas hablan y entiendes perfectamente el lugar de la mujer dentro del exilio, el espacio de la falta de reconocimiento intelectual, político y de creativo, cómo pierden para mí estas dos inmensas literatas, cómo se pierden en el camino de la supervivencia y del espacio doméstico, ¿no? Y de verdad que cuando... Ay, ¿cómo se llama, Cris? La correspondencia. Si tiene un nombre... Exacto, Diario de un retorno a dos voces, exacto. Sí, podéis, de verdad que vale... Sí, es como intensa, ¿eh? No son... Es como muchas cartas, pero realmente es una gran... Bueno, y quería como preguntarte si te habías encontrado, porque a mí es algo que me sorprendió, que tengo que confesar, que al principio me costaba mucho asumirlo, ¿no? Sí, cuando he encontrado cartas, visión un poco de, ya al final de sus vidas, algunas de estas sin sombrero empiezan a tener una actitud crítica sobre esa España en la que sienten que el sueño no fue posible, por lo cual, como enfadadas, ¿no? Sí que está, sí, yo me acuerdo cuando entrevisté a Silvia Mistral, por ejemplo, que dices del retorno a dos voces, en su casa Silvia no estaba contenta, ¿eh? Era como bastante así como de mala leche. Sí. Ricardo era más borracho, así como bastante, ¿no? Pero Silvia, o sea, en la distancia corta, en su casa, hablando y tal, yo menos mal que escribía sobre, yo me dedico a escribir cuentos de niños y no quiero saber nada y no sirve para nada, o sea, un tanto así, una amargura. Sí, y por supuesto, pues eso, las dos voces de las cartas que dice claro, es que es mucho lo perdido. Es mucho lo perdido y muy a la deriva donde se han quedado. Y además también otra cosa, yo no sé si aquí hay descendientes de exiliados o gente que nació, pero a mí otra cosa de las cosas que me llamó la atención cuando comencé esto es que hablaba con ellos y parecía que la batalla del Ebro había sido anoche.
O sea, lo tenían todo vivo, vivo, vivo en la cabeza, y era gente que ni siquiera lo había vivido, que había heredado la memoria, ¿no? Entonces, esa perpetuidad de la causa y esa nación que, como digo, está fuera del tiempo y fuera del espacio, porque ya los ritmos históricos son otros en el mundo, cuando ya esa utopía que se han creado, ese impasse que han marcado en sus vidas, de alguna forma tiene una ventana que se entera que no sirve para nada, y que además España ya tiene un ritmo de transición con lo que es la movida, la nueva España. España tiene que ser joven frente a Europa, porque no serlo significa tener un pasado, y el pasado nadie lo quiere en España, ¿no? Entonces, todos son jóvenes para mirar al futuro, y entonces tampoco hay memoria. Entonces, cualquier cosa que atañe a lo que no sea a los 80 no se le va a prestar atención, con lo cual hay una borradura, un olvido, ¿no? Una negación de ese pasado, que no es precisamente una forma de incorporarlo, sino es una forma de dejarlo fuera, ¿no? Y es ahí como un trauma que está dejado fuera, no está elaborado, y va a venir y va a venir. Bueno, uno de ellos también es Malacarreño, ¿no? Que te cuenta a ti, además tú pones el prólogo de Los Diablos Sueltos en la nueva edición, que ella como también explica que no quiere escribir esa novela que lleva escrita desde el propio proceso de la guerra, ¿no? Desde el exilio de las diásporas, porque la quiere como alejarse, despolitizar, ¿no? Cuando la lees, es una novela totalmente política, pero ella quiere tener la sensación que ha pasado suficiente tiempo para que no tenga consecuencias políticas, ¿no? Eso siempre me sorprendió cuando fui a México, cuando estuve indagando más concretamente para el tercer libro de La Sin Sombrero, sobre el exilio. Me transmitió esa tristeza, ¿no? Pero no solamente la tristeza de todas ellas y la frustración, sino también y sobre todo la tristeza del legado perdido, ¿no? Porque esa frustración, por lo que me contaban y lo que pude leer, venía porque ellas tocaron ese lugar, ¿no? O sea, formaron parte de ese lugar, de esa España que fue, ¿no? Que a veces también en eso nos confundimos, pudo llegar a ser o no, hubo una realidad que fue una España republicana, democrática, obviamente pues con procesos políticos muy complicados, pero donde la mujer, después de siglos, por fin encontraba ese reconocimiento. Entonces, tengo la sensación que la fusión les llevó al desencanto, y el desencanto también en ese proceso perdimos, más allá de la dificultad por el simple hecho de ser mujeres, perdimos un legado material, textual, literario, del que no podemos recuperar, ya no lo recuperaremos, ¿no? Sí, en cuanto al legado, sí, pero también a la forma de vida, como la mujer hizo también como pudo su suelo en su familia y sirvió de suelo en su familia, también la mujer lleva el suelo consigo, ¿no? O sea, los que precisamente se estancaron más fueron los hombres, ¿no? Y sin embargo las mujeres, el nivel de adaptación tuvo que ser. Claro, me acuerdo que en el documental de La Sin Sombrero entrevistamos a Ana María Capilla, ¿te acuerdas de la UNED en México, que era hija de exiliadas? Decía, las que más se integraron fueron las mujeres porque tenían la obligación de ir al mercado, de relacionarse con la gente. Entonces, como mientras ellos estaban en ese espacio, ¿no? de pensativo y creando, ¿no? que lo vemos como un privilegio y no era, ellas salían y conectaban, ¿no? Perdón, hay una pregunta. Gracias. Yo quería saber si hubo oportunidad de hablar con alguna de las exiliadas y preguntar cuál era su opinión sobre la transformación que había sufrido España. Se ha hablado de la transición, pero si hubo conversaciones sobre qué es lo que pensaban ellas
de la transformación que había sufrido el país, si se habían cumplido sus expectativas o cuáles eran las expectativas de ellas, porque creo percibir un poco que perduraba un sentimiento de tristeza o de melancolía o de incluso frustración, y me resulta un poco difícil pensar que no había una reflexión sobre el camino que había seguido el país. Es decir, de lo que ellos vivieron, de lo que ellas vivieron, a lo que estaban viendo en una España más moderna, con otro tipo de régimen, que estaba empezando un camino nuevo, o a lo mejor el camino que se había comenzado en la República y que se había interrumpido. ¿Qué sentimientos y qué opinión les producía esa nueva España que estaban viendo? ¿Y cubría sus expectativas o cuál era su opinión? Gracias. Sí que estuve, por ejemplo, con María Luisa Lío, ¿no? Y María Luisa Lío dice, pero hasta casi me parece bien el rey, o sea, ¿no? Decía, bueno, no, esto lo decía en los 90 y algo, o sea, no, ella más de una, Sí, más de una. Pero quiero decir, bueno, pues ya se supone por lo que nos llega, por lo que nos llega. Luego también, por ejemplo, el Estado le reconoció las pensiones, que hacía falta, ¿no? Pero quiero decir que tuvo ciertos detalles a partir del 82, el gobierno socialista y todo esto, con el exilio, y en ese sentido, pues bueno, veían alguna mejora, pero es que los que estuvieron aquí trabajando por el exilio, trabajando por la transición, después ellos venían en una dinámica que la transición no les admitió. Por ejemplo, qué sé yo, Álvarez Arregui, que era del Partido Comunista y vino de México aquí a trabajar un poco en el Partido Comunista y tal, y luego la deriva fue otra. Blanco Aguinaga, también el profesor, que vino aquí precisamente a abrir el Departamento de Literatura Española en la Universidad del País Vasco y de Estudios Latinoamericanos y todo esto, y también se volvió a California. O sea que hubo muchos que intentaron volver y no se encontraron fuera de sitio, o sea, la sociedad no contaba con ellos para entrar ni con el proyecto que habían estado amasando durante décadas. No encontraron su lugar y se volvieron. O por ejemplo, esta Victoria Kent tenía ARDE, me parece que era su partido, que llevaba la palabra republicana, o sea, pues Alianza Republicana o algo así. Como llevaba la palabra republicana, no se lo legitimaron en la transición, tenía que quitar esa palabra. Entonces la otra también vino, estuvo nada un mes y se volvió a Estados Unidos y ya no volvió. O sea, y lo que pensaban y lo que decían y la impresión que tenían era que no se había contado con ellos para hacer la transición, para hacer el país, no tuvieron cabida. Venían de otras ligas comunistas, de otros paradigmas de lucha, de otra situación vital también, ideológica, y no cumplieron. Totalmente. María Luisa Lío también. Sí, la mayoría se volvió a México otra vez. O no sé cómo se volvieron. Bueno, yo más que durante la transición hay muchos textos, ¿no?, los que ya recogen esa inmensa soledad y esa falta de reconocimiento, ¿no? Siempre cuento el de Ernestina Champurcín, que para mí es muy más desgarrador, ¿no? Ante claro, ellas hacen referencia a ese reconocimiento intelectual, ¿no?, de un proceso sí de reconstrucción de una memoria que había estado zanjada, ¿no?, que había estado prohibida, que era la memoria de los vencidos, ¿no?, que cuando llegaban esa memoria era una memoria pues, totalmente antropocéntrica y masculinizada y patriarcal, ¿no?, donde ellos tenían la voz cantante y ellas hacían las figuras
pasionaria y figuras así como más representativas, la gran mayoría quedan absolutamente olvidadas en el sentido colectivo, ¿no? de esa recuperación, ¿no? Que al fin y al cabo era el que iba a perdurar, ¿no? Porque era el que se estaba construyendo y el que se estaba empezando a escribir de nuevo ese relato hegemónico desde la colectividad. Y ellas, hay muchísimos textos, de Ernestina Champurtín, Rosa Chacel también habla de ello. Mara Carreño tiene un texto muy bonito también respecto al tema de quién se olvida y de quién no. Sí, hay varios textos, ¿no? Y en esa correspondencia que os contaba antes del Teatille y Silvia Misa también se hace mención esa idea de ellos están todo el rato hablando, ellos se han hecho con el poder de la palabra sobre un pasado donde estábamos todas y todos, ¿no? Y a nosotras no nos preguntan. Entonces yo creo que ahí también perdimos un gran legado. Bueno, pues tú por qué tuviste que entrevistar. Sí, bueno, no es que estuviesen todo el día llorando, tampoco vamos a crear esa imagen, ¿no? O sea, pero quiero decir, si lo que compete al exilio, es decir, pues era esa actitud, luego también, claro, tienen una vida y un recorrido y tienen familia y han echado raíces y tienen una vida y tienen descendientes y que tienen felicidad también, ¿no? Pero claro, es como una herida que está ahí también, que no cierra, ¿no? En ese sentido. Y también esta memoria, lo que ahora se conoce como posmemoria, pero que es una memoria exactamente heredada, ¿no? Que no han vivido la historia, pero viven la memoria. Y los hijos de aquellos que pasaron la guerra y que sueñan con el Sinaya, ¿no? Con el barco que les llevó a sus padres en Veracruz. Y es decir, que todo eso se ve. Y claro, dice Angelina Muñiz, que también es una persona que llegó allí siendo muy niña, escritora en México, y ella dice, bueno, aquí todos cultivamos la memoria, ¿no? Y el exiliado escribe y el que recuerda también inventa y al final se inventa, ¿no? Al final reconstruyes una utopía que dejaste o que dejaron tus padres y que difiere del presente que se vive, ¿no? Y con la Vuelta a España, por ejemplo, Clara Campoamor es una que lo intentó repetidísimas veces y siempre había una fichita, ¿verdad?, en las policías, ¿no? Que la tachaban de masona y que entonces no podía volver, y por más teclas que tocaba para que familiares o le borrasen esos vestigios de haber sido quien había sido en el pasado, no pudo volver. Una pregunta. Hay también una cuestión, porque hablamos siempre como del exilio, pero hay un momento previo al exilio como tal que también es muy interesante, que es la foto aquí del éxodo, que es justamente ese momento, ¿no? El éxodo, ¿no? Sí, la huida de los refugiadas y de los refugiados hacia Francia, que es un relato que hasta ahora siempre se había contado desde la mirada masculina y que ahora con las nuevas reediciones de libros que ya existían y algunas que se están editando por primera vez, de repente descubrimos textos testimoniales de estas mujeres describiendo ese momento desde una visión totalmente femenina. Es el caso de Éxodo, otro de los libros fundamentales de Silvia Mistral, pero también está Luisa Carnés, también está de nuevo Mada Carreño contando esa experiencia y realmente vale. Sí, es muy. O por ejemplo, también lo cuenta Carlota O'Neill en ese maravilloso libro que se llama Una mujer en la guerra de España, de nuevo es la descripción de la violencia contra la mujer, y son libros que de repente cuando ahora los lees dices, ostras, había otro relato, hay otra historia, ¿no? Y esos meses, ese año de campos de concentración,
de las mujeres en terra. Sí, o sea, tiene una fuerza visual y cuando los descubres vas a Francia de otra manera. ¿No? Bueno, sí, vas a Francia a buscar otras cosas, no de otra manera por desgracia, pero sí a buscar otras cosas. Sí, cierto es que sí, lo que bien dices, ¿no? Que hay una memoria semántica, una memoria que tiene significación, la gran memoria, el gran refit, ¿no? la gran historia del exilio que está, por supuesto, en las manos de los hombres, de los exiliados, en sus libros, ¿no? Y luego hay una memoria fragmentaria, más íntima, más menor, ¿no? Más hecha retazos, que es la memoria de las exiliadas, ¿no? Que precisamente esta sería también una otredad dentro del exilio, ¿verdad? O sea, la gran memoria semántica y significativa es la que hemos visto con Maxaut, con Sender, con Ayala, con tantos, ¿no? Con tantos y tan buenos. Y por otra parte queda esta memoria episódica, esta memoria menor, ¿no? Que es la que empujan estas mujeres, ¿no? Y que nos encontramos en libros que ahora que estaban como remotos, que ahora salen. Sí, ahora es. Pero no sé si hay alguna pregunta más, ¿tienes? ¿No? Yo creo que nos acercamos ya a la hora, incluso, sí, a las 7:15. Habíamos dicho 1:15, ¿no? No, claro, si estamos a gusto, es que no sé si tú quieres aportar. No, simplemente ¿cómo habíais vivido vosotras y vosotros, o qué noción teníais, o qué... Del exilio. Del exilio, claro, o qué os parece la exposición. Vamos a charlar sobre otros temas. Sara. El otro día, en una de las visitas, cuando paramos en los vídeos caseros donde están ellas en México, pues con las familias y tal, claro, salió uno en la piscina, la otra en el jardín, y alguien dijo, pues tampoco vivían tan mal, y me dolió tanto, como que casi hay que saber, se tiene que avergonzar por seguir adelante. ¿Sabéis lo que es que no sé si me explico? Me dolió tanto que dijeran, pero tampoco están tan mal estas exiliadas, a ver que han pasado 20 años, han pasado 10, o sea, no tienen derecho a hacer una vida y no mostrarse tristes todo el santo día, ¿no? Para formar una familia en un lugar que no es el tuyo. Entonces, el otro día me fui súper enfadada cuando me dijeron eso, ¿sabes? Porque no sabía yo cómo replicar, pero bueno, ahí lo dejo, que estaba yo dando preguntas. Bueno, es que la supervivencia tiene muy mala prensa. Y entonces, también, yo me acuerdo ahora que dices esto, que a mí también me lo han dicho, me acuerdo en 2005 producí una película que se llamaba Entre el dictador y yo, y que era una experiencia colectiva entre 5 o 6 directores y directoras que habían nacido justo después de la muerte de Franco y que reflexionaban sobre qué representaba la figura de Franco en mi generación. Yo nací en el 77. Entonces era muy interesante. Entonces había unas imágenes de una chica de Sandra en la que mostraba a sus padres, ¿no? Una Super 8 que mostraba a sus padres y a su madre, pues bueno, en el Super 8 de su infancia, donde la llevaban al Valle de los Caídos, al cerro de no sé dónde, donde psicología totalmente fascista y todos merendando y no sé. Y la gente, es una pieza maravillosa sobre la memoria, y la gente decía, pero no estáis en dictadura, pero ibais a hacer picnics, ¿no? Entonces, eso me pasó, sí, tuve esa misma sensación hace 15 años, ¿no? De esto en sí es como el tirar para adelante, el sobrevivir, el intentar, ¿no? Que además siempre es como también mucha la responsabilidad de la alegría recae también sobre la feminidad, ¿no? Entonces seguramente se hubieran sido hombres, porque hemos visto esas mismas imágenes durante mucho tiempo de hombres ilustres yendo a conferencias, disfrutando, ¿no? del
buen exilio, a nadie le ha suscitado la idea, te lo digo porque a mí también me lo han dicho, nadie les ha suscitado la idea de que en el fondo no estaban tan mal. Fíjate hasta qué punto, y tú lo sabes, cuando recibimos esas imágenes para la exposición, también todas son inéditas, yo me lo pensé 2 veces ponerlas. ¿No? Sé que al comenzar hablábamos de tenemos que ir con cuidado porque generan el efecto contrario, ¿no? Es decir, teníamos estas imágenes al lado de los carnets de migración, ¿no? Teníamos como y la necesidad, y os comparto que así fue, no me avergüenzo de ello porque de todo se aprende, la necesidad de decir, ostras, la imagen del exilio, del éxodo siempre es la tragedia. Si ahora mostramos imágenes, Philip, pensarán que no es tan importante, ¿no? Yo esa misma sensación me la estuve debatiendo, sí, montando la exposición, no decidiendo la exposición. Pero también tuvo suerte el exilio. El exilio en México, por ejemplo, tuvo muchísima suerte, porque era la época del despegue económico de México, donde había petróleo debajo de todas las piedras, donde era el despertar de aéreo y automovilístico en el mundo planetario, y había una capacidad económica enorme. México era un país que había tenido una revolución de la cual había salido el partido en el poder, era un partido revolucionario y por lo tanto, aunque luego no lo fuera, pero le daba a la cultura un lugar privilegiado. Entonces, lo mismo que había bibliotecas en cualquier rancho mexicano, hubo dinero disponible para el exilio español, para que volvieran las cátedras, para que volvieran los farmacéuticos, las farmacéuticas, los físicos, las físicas, las editoriales, en fin, para que volviera Buñuel a sus películas, para que pudiera escribir Concha y su marido, para, en fin, que tuvo esa buena disposición, esa suerte de que estuviese Cárdenas, de que fuese después de Calles, toda la década esta del cine de oro mexicano, el auge de la cultura con Vasconcelos, en fin, que llegaron en un momento ilusionante también después de una revolución mexicana, y que entonces hubo dinero a su disposición porque México era un país que necesitaba técnicos, que necesitaba profesionales, y entonces hubo una muy buena combinación ahí. No duró siempre eso. No duró siempre, pero sí que hubo un tiempo en el que se puso, pues, por ejemplo, he puesto de ejemplo a Buñuel, pero podría poner a tantos otros que comenzaron empresas, talleres, porque también en las fichas de ingreso de los barcos recordarás que ponen 5 carpinteros, 3 fontaneros, 2 y luego sus nombres, sus datos, todo, ¿no? O sea, pero era muy importante la profesión que tenían porque se necesitaban profesionales en México. Y ahí les vino bien, entonces sí, prosperaron. Y también un momento con la directora de la editorial ERA en México, la fundadora de la editorial era Neus, ¿cómo se llama? Que fue, bueno, la editorial ERA, que es una de las editoriales más importantes de ahí, de México, que era exiliada y que también, o sabes, las fotografías de su casa y dices, bueno, pero era una persona que ella sí que hizo la transición trayendo los libros a España y repartiéndolos por todas las editoriales y centros españoles, libros que tenían que circular de forma prohibida, etcétera, etcétera. O sea que sí que hubo estas mujeres, hubo mujeres como la de la editorial ERA, que sí, por ejemplo, que estuvo muy involucrada con la lucha antifranquista en España y con la posterior transición. Esto en cuanto a cómo vivían y si se arrepentían, y ella no volvió a España, pero sí volvió de esta manera con su legado, que fue la ayuda a Ruedo Ibérico y a todas estas revistas. Y en cuanto al bienestar que se había procurado para fundar la editorial y tal, bueno, pues sí, también. En relación con lo que estaba comentando de México,
también, yo creo que es muy interesante, y es que México se encontró con una élite intelectual y en todos los campos que ellos no tenían. O sea, yo creo que se dio la circunstancia doble del país, llegar, estrenar una revolución y llegarle una luz, por así decirlo, de revolucionarios y encima bien formados y en todas las áreas. Entonces se dio esa dualidad que, bueno, pues que afortunadamente para los que fueron, así, creo que así fue. Sí, pero también es cierto que la literatura que los refugiados publican, los exiliados y exiliadas que publican en México, también está dentro de una temática muy concreta, ¿no? Es decir, ahí al llegar ese boom del testimonio, ¿no? Del testimonio sobre la guerra, seguido de ahí, ¡guau! ¿No? Pero cuando ese boom literario pasa, bueno, yo al menos en todas las correspondencias que he ido leyendo, bueno, hay la famosa carta de Mada Carreño a la editora, que no se puede decir, donde le dice en el año 2000 es la mejor novela, una novela que se llama En busca del presente, que se acaba de publicar ahora, pero que Mada Carreño manda a una editorial española en el año 2000 y esta súper conocida editora le responde una carta diciéndole es la mejor novela que he leído en muchos años, pero ¿quién eres tú? ¿No? Sí. Si ya me cuesta promocionar a los autores españoles, ¿cómo te voy a promocionar a ti que vives en México? ¿No? Así, no lo dices, lo digo yo, pero no lo dices. Y entonces tengo la sensación que tampoco llega un momento en que se salen de ese círculo y las que salieron, en el caso de las que intentaron salir, muchas no consiguieron un espacio de reconocimiento. Sí, pero también tiene razón cuando dice que, por ejemplo, a Kent, que se había truncado todo su proyecto renovador y emancipador de las prisiones y de la causa penal y tal en España, porque a raíz de la guerra tuvo que salir. Sin embargo, en México, por ejemplo, sí que le ofrecieron la posibilidad de darle cátedra y de que pudiese implementar todos esos objetivos y todos esos proyectos que en España no pudo llevar a cabo. O, como, por ejemplo, Gao, Sánchez Vázquez, en fin, todos aquellos que pudieron entrar en las cátedras y todo esto, sí. Sí, fue un momento, la verdad, como digo, que con mucha suerte por encontrarse, en el caso mexicano, con ese país. Es decir, se termina ya. Yo nunca suelo hablar en estos casos porque soy súper tímida, pero Tania, tú has dicho que eres muy fan de Cecilia y yo soy muy extremadamente fan de Tania Bayo, tuya también, de Históricas, así que muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, porque sigue siendo absolutamente necesario también para combatir esos comentarios de los que acabamos de hablar, ¿no? Y solo un episodio, ¿no?, que se me ha ocurrido a raíz de esto. Llevo desde que terminé de leer tu tercer libro, enhorabuena porque es, bueno, los dos primeros son impresionantes, el tercero es aún más, buscando en todas las librerías de Madrid el libro de Carlo Toni. Imposible. Aquí está Cristina de la editorial Renacimiento. También de editorial Renacimiento está entre mi top 5 de grandes autores. Pero quiero decir que aún más, gracias por todo lo que estáis haciendo porque sigue siendo necesario. Bueno, gracias por ser tímida. Te expresas maravillosamente. Yo también soy fan de la gente que empieza diciendo soy tímida, así que prepararos, yo lo hago mucho. Gracias por tus palabras, de verdad. Bueno, no sé, sobre cuántas cosas. Sobre Carlota O'Neill, ¿qué ibas a decir, Cris? Que lo estamos preparando para publicar. Vale, que está sin voz. Que lo están preparando para publicar de nuevo. Es un libro fundamental, Una mujer en la guerra de España. Yo tengo una anécdota siempre con ese libro que es, yo lo
vacaciones en Mallorca, no es que vaya siempre a Mallorca, es que siempre fue a Mallorca, pero iba con mi madre, y mi madre lee muchas cosas, pero no especialmente ese tipo de literatura, y bueno, como es un libro como pequeñito, ¿no? Tampoco no es un texto muy... me dijo, ay, no tengo nada que leer, léete esto, es duro, pero léete esto, ¿no? Y se lo devoró en 2 días y quedó absolutamente impactada, ¿no? Era como, pero bueno, pero esta mujer que ha vivido, ¿no? Yo de verdad cuando lo edite Renacimiento vale la pena que leáis Una mujer en la guerra de España, y también la segunda parte, ¿no? Porque no sé si va con la segunda parte, que es la de Carlota O'Neill, una mujer que tuvo una vida pobre tremenda, ¿no? Yo para ir terminando, es que yo me quedo con cosas en la cabeza. Antes habéis dicho algo, la pregunta que ha hecho Sara, o la reflexión que ha hecho Sara, y hay algo de eso, es decir, ¿por qué necesitamos la imagen? Es decir, yo me acuerdo del instituto, a mí cuando me hablaban del exilio, me hablaban de un lugar dorado, ¿no? El exilio fue un lugar dorado. Yo me acuerdo de esta frase. Sí, el exilio era un lugar dorado, entonces apareció una foto de Alberti, ¿no? Que era como... Yo conozco a la familia de María Teresa León, su nieta, María, y cuando la conocí por primera vez, pensaban que vivíais en oro. Sí, te lo prometo, en oro. Si la idea que yo tenía del exilio en mi juventud, que era muy remota, muy precaria, y era una foto de Alberti, ahí se terminaba mi sabiduría, era... Pero es que claro, esta gente se tuvo el enorme privilegio de poder seguir, ¿no? El privilegio en el sentido se pudo marchar, mientras aquí quedó la oscuridad. Esa era un poco la reacción mía de adolescente en lo poco que pensaba, como podéis comprender, sobre el exilio, que era nada. Pero cuando empecé a trabajar sobre el sombrero y con más cuestiones de memoria histórica, empecé a desmontar ese mito, pero es algo a lo que muchas veces pienso, y con la reflexión de Sara creo que es interesante, que es esta cuestión de la estética de la tragedia. ¿Sí? Necesitamos tragedia, necesitamos dolor para reafirmar que hay un espacio de absoluta, es decir, de injusticia, ¿no? Es decir, necesitamos de alguna manera construir un marco sensitivo y visual de que el exilio fue doloroso, que lo fue en lo emocional, en la supervivencia, en el avance, en aquello que no fue y que pudo ser, y todo eso, pero si no tenemos una imagen, como enseña ahora, ¿no? Del éxodo, de la tragedia por la tragedia, ¿no? De la tragedia del dolor, pues tenemos miedo de que ese exilio no quede reconocido, ¿no? Sí, porque estamos esperando miedo a que sea reconocido, porque se les tiene que reconocer como víctimas. Exacto. Porque si no... No, lo estaba usando y no sabía. Menos mal que no tenemos una la otra. Pero si no es una víctima de cliché, es una víctima según el patrón de las víctimas. Y tiene que ser así. Entonces, una imagen que desactiva ese concepto nos queda como, mira, el exilio dorado y tal. Bueno, y la mala prensa de la supervivencia. Pero eso también, sí, eso está mal. Y también está bien, ¿no? O sea, que no haya que sufrir tanto, o sea, que tener esa imagen paupérrima para ser una víctima. No, o sea, también las víctimas pues también gozan y se ríen y viven, ¿no? Porque pues, ya han sido víctimas. Claro, ¿no? Y el tema es que reírse y aún estar en esas imágenes cotidianas, ¿no? Sí, para mí, ya os comentaba antes, ¿no? Si yo tuve la duda de ver esas imágenes, entonces que sabía que tenían un valor histórico y que eran inéditas y que eran maravillosas verlas a ellas vivas, ¿no? Pero tuve momentos de duda, pero al final nos decidimos a ponerlas, sin duda, duró poco la duda, pero porque justamente era eso, ¿no? Es decir,
ese es su triunfo. Y estoy convencidísima que si a día de hoy pudiéramos movernos en una máquina del tiempo y le preguntáramos a Silvia Mistral, a Amada Carreño, a Carlota O'Neill, a Luisa Carner, cómo quisieran ser representadas en una exposición como esta, yo creo que nos responderían que vivas y en plena felicidad, ¿no? Porque ese es su gran triunfo, ¿no? A pesar de todo, a pesar de todas las adversidades, de alguna manera esquivando la invisibilidad, siendo luminosas, aunque sea desde el silencio, han llegado a nosotras y ahora las podemos descubrir, las podemos compartir y reconocer. Entonces, bueno, fue como, no todo esto me lo pensé ahora, sino toda esta reflexión estuvo sobre la mesa, momento de decidir por las imágenes, no tan anárquica, pero sí que pensé, venga, ¿no? Porque sabía que iba a pasar eso, ¿no? De la misma manera que también pasa con las imágenes de María Teresa León en esta pieza que dirige su nieta Marina sobre el regreso, ¿no? Bueno, hay gente que me dice, bueno, pero sí que hay gente esperándola, ¿no? Y digo, vale, esto, la interpretación de cada uno, ¿no? Sí, claro, son prueba viva de que la vida sigue, o sea que... Otro libro maravilloso, Memorias de la Melancolía, de María Teresa León, que también es de Renatimiento. Bueno, hola. Yo también soy un poco tímida como ella, pero me ha llamado mucho la atención. Yo soy puertorriqueña y bueno, llevo más de la mitad de mi vida fuera del país, pero yo inicié mis estudios universitarios en una universidad fundada por refugiados exiliados españoles. Justamente Federico de Onís, Zenobia Camprubí, tuvo muchísima influencia en la fundación de mi universidad, que es la Universidad de Puerto Rico. Me llamó mucho la atención que dijeras que Zenobia había sido absorbida por Ramón. Nosotros no tenemos esa visión, porque a Zenobia en las clases de literatura del exilio, que precisamente la da una profesora puertorriqueña que estudió aquí, se le da muchísima importancia, porque Zenobia fue una influencia muy grande para la mujer que estaba abriéndose camino como profesora de la universidad. Ella tuvo ella fue muy influyente, por ejemplo, en mujeres de la talla de Milita Nieto Gastón, que fue una de las primeras abogadas de mi país en los años 50. Ella tuvo muchísima influencia en Concha Meléndez, que fue una de las que fundó con don Ramón y con Federico con Pedro Salinas el Departamento de Estudios Hispánicos de mi universidad. Entonces me estuvo muy curioso. Es que no, sí te entiendo, yo no sé si me he expresado mal, pero yo no creo que he dicho que la absorbió Juan Ramón, he dicho que fue el suelo donde Juan Ramón pudo subsistir. Que es otra cosa, ¿eh? No, o sea, no es que la absorbiese, pero es que sí creó el mundo a medida de Juan Ramón, porque Juan Ramón era una persona enferma, muy enferma, y tendría que haber estado en un sanatorio, era donde él quería estar. No estuvo en un sanatorio, estuvo con Zenobia Camprubí, y poder crear un mundo donde Juan Ramón pudiese crear, eso es una labor, vamos, imponderable, eso es una labor de titanas. Sin embargo, eso es lo que quería decir. Claro, pero sin embargo le digo que para nosotros Zenobia es una figura muy respetable, tan es así que en la biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico hay toda una sala dedicada a ella,
toda una sala. Sí, y además ella, como expresa en sus diarios, estaba ahí creando la sala Juan Ramón y Zenobia, sí. No, que sí, que yo no digo que es que, no sé, no me he debido expresar. Y se da también el caso, Entiendo que para mí también es importante. El otro día me invitaron a la Catedral Juan Ramón y precisamente era para hablar de Zenobia, o sea, quiero decir que sí, que se le está, y es una de las mujeres a las que se le está recuperando también, pero sin embargo fue una mujer con una labor ímproba, además de la fundación y de la en Maryland, también tuvo un papel importante en la creación de los estudios de español en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Pero bueno, no quiero decir que estuviese anulada, pero quiero decir que su labor fue precisamente llevar a cabo la vida y la obra de Juan Ramón. Sí, y en el caso de los exiliados también puedo decir que con los exiliados en general en Puerto Rico también hubo muchísimos médicos, muchísimos abogados, pero hubo un fenómeno muy particular en mi tierra y muy curioso, y es que Puerto Rico, cuando ocurrió la guerra civil, cuando todas estas personalidades salieron y muchos de ellos se establecieron en mi país, se estaba librando una guerra interna contra la cultura que acababa de invadir mi país, que era la cultura norteamericana. Entonces, ¿qué ocurrió con estos exiliados? Fueron muy importantes para nosotros, porque estos exiliados lo que hicieron fue que nos ayudaron a nosotros a reivindicar la cultura, la influencia de la cultura española dentro de nuestra cultura puertorriqueña. Tan es así que fueron los que fundaron el primer periódico más importante de Puerto Rico, que se llamó El Mundo. Fundaron la primera cadena de televisión que se llamó Telemundo. La primera estación de radio que hubo en mi país la fundaron también exiliados, que también dependía del canal de televisión. Fundaron una facultad de medicina que luego posteriormente se anexionó a la Universidad de Puerto Rico, y fueron muchísimos los artistas y los artistas de televisión, los artistas de radio, fueron muchísimos también, y sobre todo mujeres que participaban en seriales de radio, fueron españolas, y se les dio ese espacio en distintos ámbitos de la cultura y de la economía de mi país, no solamente porque ellos eran exiliados, sino porque nosotros nos identificábamos con ellos, porque nosotros estábamos siendo exiliados dentro de nuestro propio país. Sí, mira, creo que tienes razón también en lo que has dicho de Zenobia, creo que tienes razón, no lo puedo decir todo así y quitar de un plumazo porque lo he dicho así por generalizar, por abreviar, ¿no? Pero creo que tienes toda la razón, me parece muy bien que la reivindiques, porque es cierto lo que dices, y también creo que es cierto lo que dices de Puerto Rico, y que aquí no se ha reconocido el gran país que es Puerto Rico y la gran labor que hizo con todos nuestros exiliados y exiliadas, y el lugar que les dio, es verdad. En muchos casos Puerto Rico fue el puente para que muchos de los exiliados marcharan a universidades estadounidenses. Al fundar la Universidad de Puerto Rico, ellos adquirieron mucho más prestigio del que tenían al llegar a Puerto Rico, y eso ocurrió con Pedro Salinas, que marcha de Puerto Rico a una cátedra en Estados Unidos. Pero Pedro Salinas tuvo una particularidad, que él enferma gravemente en Estados Unidos, y él estaba tan agradecido del espacio que Puerto Rico le dio, que él solicitó, cuando él vio que ya su enfermedad iba camino a morir, él iba camino a morir, él solicitó estar enterrado en Puerto Rico, en un panteón que se llama el Panteón de los Ilustres. Entonces es muy curioso, porque la última voluntad de él, que se halla depositada en el Museo de la Universidad de Puerto Rico, dice que él, lo único que él quería, aparte de estar enterrado en Puerto Rico, era que su tumba mirara
hacia donde estaba España. Entonces es muy curioso porque es un panteón muy bonito donde hay fragmentos de toda su obra escrita en mármol sobre la lápida, pero todas las tumbas están alineadas a una dirección, menos la de Pedro Salinas, que mira hacia el lugar de esa patria añorada donde él nunca pudo volver. Y muchos de esos exiliados le pasó lo mismo. Utilizaron Puerto Rico como puente para ir a México, a Venezuela, pero luego fueron tan agradecidos que volvieron otra vez a morir a Puerto Rico. Les trató muy bien México, Puerto Rico les trató muy bien. Pero porque ellos nos reivindicaban a nosotros. Era terrible, porque Puerto Rico fue invadido por los Estados Unidos y en la década de los 30 y de los 40 nuestro idioma de un día para otro pasó de español a inglés. Ningún profesor que hablara español podía dar clase, le anularon las licencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que los exiliados españoles, el gobierno de Puerto Rico, que tenía autonomía, recogió todos esos exiliados, los repartió, esos se repartieron por distintos lugares de mi país. Y entonces ellos sí podían hablar español. Y entonces el puertorriqueño se agarró a eso y les dio una oportunidad. Bueno, muy bien. Se habla mucho de México porque evidentemente yo creo que fue un país que puso muchas facilidades y donde fueron la gran mayoría, pero yo quería preguntaros si me podéis lanzar algún nombre, dato o así sobre Argentina, sobre el exilio de las mujeres en Argentina. ¿Por dónde empezar a investigar ahí? Y bueno, gracias por todo, por la labor que hacéis, porque es fundamental. El mismo Alberti y María Alejandra, también Durán, Victorina Durán, Elena Fortún, la Rodríguez también, Rosa Ciniega. Campoamor, también Campoamor. Y luego también pues Jiménez, bueno, hubo una comunidad importante. Sí. Algunos hubo en Algunos estarían, bueno, también es cierto que pasaban años en un sitio y en otro, también Venezuela. Argentina, Rosa de Hacer estuvo en Argentina y en Brasil. Eso, Chile, Argentina, Venezuela, México, Puerto Rico, Cuba. Bueno, llegadas a este punto, muchísimas gracias y nada, buenas fiestas. Coger literatura para la ruta. Y mujeres. Por acá. ¿Te vas ya? Sí. Descansa, nos vemos. ¿Cuándo vienes tú, el martes? Sí. O el viernes. Bueno, sí, la semana que viene. Descansa y disfruta del fin de semana. Hasta luego. Ahí no te has visto. Sí, he hecho recorrido con las amigas, con las... No pierdes. Por favor. Para comérselos. Te voy a ir refrescando los... Sinceramente voy a...
Adiós, gracias. Bueno, sí, ya que el caso de... Claudio, creo que está aquí. Sí, no. De vez en cuando sí. A ver, mañana voy a un paseo después de cuántos días de paseo. Desde el último fue el de... Bueno, el 7. Espera, tenemos que hablar sobre el 7. ¿Qué será? Te voy a llamar el martes. Porque, vale, miramos. Es que esto, hemos estado Mariela y yo con los glosses y demás. Te tengo que hacer yo creo que te voy a hacer, con lo que tengo claro, te voy a hacer sí, porque no gustan las actividades de las visitas, las ¿Qué? Vamos a tomar algo, ¿no? Sí. ¿Quieres a tomar algo? Hola. Silvia la conoces, ¿sí? ¿No? Sí. Porque Cristina nos ha tenido que ir a echar leche. Yo también, bueno. Estoy preocupado, yo no sé. O sea, sí, 4 plazas. Aquí. Eso se puede usar llenado 4.